Bienvenidos a Matecitas y Reflexiones. Estaba Estamos. caliente. Es la idea, es mate. Así arrancamos, señores. Episodio 12. Arrancamos con todo. Con la lengua quemada. Muy buen podcast, Nico. Voy a dejar mis comentarios Gracias en por el tu chat, ¿ya? participación. Me hiciste escupir hierba en el teclado. Bienvenidos a Matecitos y Reflexiones después de este pequeño hipo. Episodio número 12. Hoy vamos a hablar sobre un idioma auxiliar y universal, otro de los temas primordiales dentro de la FEBAE. Estamos acá con Marcelo y Nico, como siempre. Hola. Gracias a Dios tenemos a un experto en el tema, porque nosotros, Gracias. como siempre, está nuestro querido amigo Gael. Hola a todos. Gael Marrur. 66, señor, díganos por qué está acá, qué Cuéntanos, tiene háblanos de ti. Eso, sí, saque todas las chapas, vamos. Cuéntanos, ¿quién eres? ¿Quién es Gael? No, para partir, no soy un experto en el tema. Yamin, ¿cuántas veces te vamos a decir que no digas eso? Nuevamente. Y ahora sí vino a la reunión de pauta, igual repitió lo mismo de la otra vez. Es más experto que yo, así que yo voy a seguir diciendo que es experto. Lo Bueno, hace con el papá, lo hace con el hijo. bueno, Ya. quizás para explicar un poquito de mí, soy francés, pero nací en Lisboa, Portugal, crecí en Francia, luego en Paraguay, luego vine a Chile, luego fui un par de años al Caribe, volví a Chile y ahora sigo en Santiago de Chile. Entonces hablo 4 idiomas, francés, inglés, español y algo de portugués. Bueno, el de Brasil, por lo menos. Cuando voy a Portugal, a pesar de haber nacido ahí, tengo un choque Sentís perdido, con el te sentís idioma. perdido. Claro. Pero bueno, es un detalle técnico. Pero tiene que ver con el tema. Trabajo como intérprete y ayudo, entonces intérprete de conferencias. No es que cante y haga esas cosas, sino que intérprete de ¿No? conferencias. Queríamos pedirte que cante. Claro. Bueno, mejor Bueno, no. disculpen, gente, hasta aquí el capítulo. Vamos Cayó el tema. Entonces, ayuda a que la gente se entienda en realidad. Se trabajo en conferencias, en reuniones, con diplomáticos, con la academia, con empresas, ¿no? Y ayuda a que la gente pueda comunicarse. Y de ahí veo realmente la importancia de tener un idioma que nos ayude, un idioma auxiliar, o sea, un idioma que la humanidad en su conjunto decida utilizar. Entonces, que puede ser o un idioma creado o un idioma adaptado, o sea, adoptado de los idiomas existentes, pero que como humanidad decidamos con representantes de todos los países, entonces tener un idioma que vaya, que todos aprendamos a nivel mundial y que sea auxiliar al idioma materno o los idiomas maternos. Hay algunos países, me imagino por ejemplo India, donde están obligados a aprender el idioma de su pueblo, el idioma de su región, el hindi si quieren comunicarse entre regiones y el inglés si quieren comunicarse. Entonces, todos parten en general con 4 idiomas o dialectos y hay varios otros países que ocurre la misma cosa. Para que se hagan una idea, hay más de 7.102 idiomas registrados en el mundo hoy en día, basados en una raíz de cerca de 800 idiomas, ¿no? Entonces, 7.000 idiomas es una locura, ¿no? Es una cosa que, o sea, incluye dialectos, obviamente, de idiomas, pero aún de un dialecto a otro es muy difícil entenderse. Entonces, sin un idioma auxiliar, no podemos alcanzar ese fin que es la unidad de la humanidad en una sola mancomunidad, de establecer esa paz universal que es tan importante para el desarrollo y el crecimiento de la raza humana por completa. Entonces, no vamos a poder lograr ese fin si no alcanzamos, que es realmente la primera barrera. Cuando nos enfrentamos con alguien que no conocemos, si no podemos comunicarnos, vamos a tener un rechazo, vamos a tener por temor, por diferencias, porque no podemos explicarnos, y eso se rompe si tenemos algo que nos permita comunicarnos. Y ese vehículo es ese idioma universal auxiliar o auxilengua, como lo llaman hoy en día. Entonces, realmente es un paso no solo necesario, sino vital para el establecimiento de una sociedad más justa, más equitativa, más inclusiva, que permita que cualquiera de nosotros, porque hoy en día, o sea,
hay que cambiar también la perspectiva. Hoy en día, bueno, a pesar de la pandemia, pero si volvemos 3 meses, 4, 5 meses atrás, cuando podíamos desplazarnos libremente, realmente un bolsillo, es un pueblito. La tierra, uno puede estar de aquí y viajar a cualquier otro país muy rápidamente. Y si llegas a un país y no puedes comunicarte, entonces estás muy limitado en todo lo que quieras hacer. Y les puedo dar un ejemplo muy concreto. Fuimos a Israel en octubre, antes de todo ese caos, y estábamos en Haifa, donde está el Centro Mundial Bahá'í, y fuimos al barrio árabe, que tenía un supermercado ruso. Bueno, ese supermercado ruso tiene etiquetas en 3 idiomas. Tiene etiquetas en ruso, en árabe y en hebreo. 3 alfabetos que son completamente diferentes de todos los idiomas que yo manejo, y era imposible saber qué estábamos comprando. Porque ni siquiera usan imágenes como estamos acostumbrados en Occidente. Entonces, estabas con productos y no sabías qué estabas comprando. Y había, yo qué sé, 10 tipos de hummus y no podíamos saber la diferencia uno a otro porque las etiquetas están en esos 3 idiomas, 3 alfabetos que no podíamos entender. Y ahí la importancia de tener un idioma auxiliar era más que clara. Evidente. Ni siquiera el inglés, que está tan expandido, no había. Wow. En ese supermercado no, y lo interesante es que porque las etiquetas las tienen que agregar, normalmente las etiquetas estas terminan cubriendo inclusive las fotos del producto original, entonces no puedes ni llegar a ver si tienen, si tienen cebolla o no por la foto, porque está cubierta con la etiqueta. Es mortal, a mí me pasó eso, justamente ese súper lo conozco. Bueno, Nico, ¿tenés algo para nosotros? O sea, lo que quieran. Ya te curaste de la lengua. La verdad es que lo que dijo Gal quizás se lo podría haber guardado al final y con eso cerramos el episodio, pero... Yo siempre digo, ahora el episodio. Cerremos, vámonos. ¿Qué estamos haciendo acá? Vámonos. Cerramos el boliche. Sí. No, quizás complementando un poco lo que dice Gael, ¿no? Justamente Bahá'u'lláh, ¿no? Que hablamos justamente, quién es el que de alguna forma inicia la fe Bahá'í, ¿no? Que es el mensajero de Dios, entonces, con el que nace la fe Bahá'í. Habla justamente de esto de la adopción de un idioma universal, auxiliar, ¿no? Porque justamente lo que se pide es como una de las premisas que sabemos que la vimos en episodios anteriores, el tema de la unidad en diversidad, de la unidad de la humanidad, de que es un solo Dios, de una sola humanidad, una sola religión. Entonces también dentro de esos preceptos, obviamente, está ese sentido justamente, que es el tema de un idioma universal, que pueda justamente generar esa unidad en el mundo. Y entonces acá, bueno, estoy un poco parafraseando parte de lo del texto que encontramos, hablaba entonces también de que uno puede tener entonces 2 idiomas, que en este caso sea el idioma nativo, ¿no? Todos en algún lugar específico en el mundo, y este idioma universal ayudaría justamente a esa comunicación intercontinental entre regiones de ciertos continentes o qué sé yo. Y ahí justamente con este idioma universal se facilitaría la intercomunicación y justamente se podría disipar todos esos malos entendidos y esas barreras de idiomas que se han ocasionado obviamente en el tema del mundo. Y repito, justamente es por la idea de tratar de que justamente que como todos creemos en el mismo Dios, se pueda también como un poquito todo. Esto hace mucho sentido de que los escritos, por ejemplo, como están en un solo idioma y hay cierta gente que lo interpreta, entonces quizás puede variar y quizás eventualmente con esto de ese idioma universal auxiliar se podría llegar a un mejor entendimiento de los escritos o de muchas otras cosas, literatura, ¿no? En general, ¿no? Del ámbito científico, del ámbito religioso en general. Y bueno, eso es un poquito lo que decía. Quizás después podemos pegar la cita obviamente en el canal de YouTube. Pero quizás como para continuar con esa idea, es interesante como el ejemplo que haga él y eventualmente los que hemos podido tener la oportunidad quizás de viajar a otros países, hemos podido ver eso. Yo incluso aún no viajando a algún país que tenga una lengua distinta, ¿no? Pues solamente he viajado a países que hablan el castellano o el español o eventualmente ya estos dialectos como decía, del tipo así como el chileno, el que habla
paraguayo Sí, y mexicano, y al final es como se supone que viene un mismo origen, ¿no? Pero es interesante que cada palabra tiene un significado en cada uno de esos países. Incluso aún hablando el mismo idioma, de repente no nos podemos entender. Entonces es interesante, yo en mi caso particular, como yo les comenté, entonces me ha tocado viajar a México porque mi señora es de allá y ver distintas regiones de México por las que hemos ido viajando ha sido interesante porque es como, no, esta palabra significa tal acá. Incluso es interesante cómo hasta el mismo tipo de comida le dicen de una parte distinta a otra. Entonces, no, acá no le tienes que decir acá si quieres pedir eso, En un tienes que solo decirle de país. otra. Entonces, claro, eso es interesante, ¿no? Como que ciertamente me hace mucho sentido este principio en que incluso, como decía, incluso en una región que todos hablamos como el mismo idioma, aún se hace necesario de repente como lograr un cierto entendimiento común para evitar esas diferencias que muchas veces hacen que nosotros sintamos que viene como un poquito ese prejuicio, ¿no? Detrás. Nosotros hablamos en episodios anteriores de la liberación de todo tipo de prejuicios y justamente decíamos, cuando alguien escucha el acento de tal parte o tal palabra que dice, ah, esta persona viene de tal región, de tal ciudad, ¿no? Y de repente vienen esos prejuicios detrás de eso. Entonces, quizás es interesante cómo, fuera del tono que le dé la persona, la palabra, como sea, este idioma ayudaría de alguna forma a lograr ese entendimiento y eventualmente liberarnos de esos prejuicios, lograr mayor entendimiento, evitar interpretaciones, porque muchas veces pasa de que nosotros podemos decir, bueno, no puedo ver esta película o no puedo ver tal cosa o este contenido porque está en otro idioma. Entonces, muchas veces incluso ha pasado no soy un experto en inglés, pero sí pasa en ciertos momentos eh, que uno ve una película y cuando la ve en español, así como en idioma español, resulta que lo traducen totalmente, como la experiencia es totalmente distinta incluso, ¿no? Ahí Gael se ríe porque a él le carga escuchar de repente películas en inglés que no en español. Pero es interesante cómo incluso ahí como hasta cambia nuestra percepción de lo que está pasando de la situación, ¿no? Es como la misma escena, pero tú la ves, la escuchas en un idioma o la escuchas en otro y cambia totalmente la percepción. Entonces, creo como ya, para cerrar, es interesante cómo ayuda a cambiar las percepciones, el idioma y la forma en que se interpreta algo. Entonces, de alguna forma, creo que como idioma universal, ¿no? Auxiliar, ayudaría quizás a romper esas como un poco esas barreras que normalmente tenemos hoy en día. Quiero complementar un poco eso, pero antes de mi intervención, quiero hacerle una pregunta a Gael y darle el tiempo para pensar mientras hablo. Y es no vas a la hacer lo que hago pregunta... yo. Bien, bien, está buena. Exactamente así. Vamos a tratar de que el invitado esté cómodo. No, mentira. La pregunta es, ¿qué fue lo que te impulsó o te motivó a estudiar interpretación? Porque hay muchas personas, tengo muchos amigos que hablan muchos idiomas, pero no todos ellos son intérpretes. Entonces, algo debió de haberte como motivado o movido para seguir esta línea de trabajo, básicamente. Entonces, esa es la pregunta. Entonces, ¿para qué lo piensas? Entonces, lo que quería complementar es ya lo que... O sea, a mí me encanta este principio porque, como comentamos siempre, todos los principios de los que hablamos están conectados, están relacionados a lo que había dicho Nico. Cuando hablamos en el episodio sobre la unidad en diversidad, explicamos que la unidad no es lo mismo que uniformidad, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de que queremos que la humanidad se una, dijimos que la idea no es que todos sean iguales, sino que en esa diversidad que es hermosa, la humanidad se sienta como una sola familia, como lo que es, ¿verdad? Y eso se traduce, o sea, se vislumbra en este principio, porque el principio es de idioma auxiliar universal. Entonces, la idea no es que desplace a la lengua materna, ¿verdad? Sino que sirva como herramienta para todo lo que ya dijimos. Entonces, de esa forma es interesante y es hermoso porque todas las lenguas, todos los idiomas de diferentes partes del mundo nos ayudan a comprender la realidad de forma diferente. Es un poco lo que estaba mencionando Nicolás. Yo, por ejemplo, en Paraguay, Gael sabe, el idioma guaraní, que es un idioma nativo, se habla, o sea, por la
el mayor porcentaje de la población de Paraguay habla guaraní, como el 90% más o menos, habla guaraní. Son dos los idiomas en Paraguay oficiales, el español y el guaraní. Y yo hablo ambos idiomas. Crecí hablando guaraní en mi casa y también el español fui perfeccionando al entrar a la escuela y todo eso. Y puedo decir realmente que es muy diferente cuando una persona está conversando en guaraní, en profundidad, ¿verdad? Y pasa y cambia al modo español, ¿verdad? Es como que es distinto. Desde un punto de vista, es bastante subjetivo esto que quiero comentar, porque se siente diferente hablar para mí en guaraní y después pasar a hablar en español. Es como totalmente, son como dos sistemas como de comprensión de la realidad totalmente distintos. Y es un fenómeno que siempre comentamos en Paraguay, y cuando a mí me tocó un par de años atrás dar lecciones de guaraní en internet, y a personas de diferentes partes del mundo. Tuve alumnos de Inglaterra, de Rusia, de Estados Unidos, Canadá, que querían aprender guaraní. Y algo que siempre les mencionaba era el hecho de que cuando estás en Paraguay y estás hablando en español, bueno, la persona te responde, o sea, puedes tener una conversación, todo bien, pero cuando pasás a hablarle en guaraní, a un hablante guaraní, es totalmente distinto. En serio, es totalmente distinto, porque el paraguayo ahí como que se abre completamente a la otra persona. Es amistad automática, automática. Exacto, Sí. Es algo impresionante realmente. Entonces al hablar de este idioma auxiliar universal, o sea, no implica que se pierda esto de esa lengua materna, esa lengua primera con la que crece el individuo, porque tiene como está como ligado de una forma muy especial a ese idioma, que al hablar en otro idioma o en otras lenguas, como que no se equipara con esa lengua materna. Entonces solamente quería comentar un poquito eso, que este principio va muy de la mano con lo de la unidad en diversidad y lo de rescatar claro, rescatar como la esencia y lo más importante de cada cultura, ¿verdad? Entonces, eso es lo que quería comentar. ¿También quieres decir algo? No sé si Gael quieres responder la pregunta y después tengo como 40.000 cosas que quiero decir. Así. Ya, Gael. Es que quería hacer dos comentarios antes de contestar tu pregunta. Comente. Entonces, el primero es que la otra gracia de esta auxilengua, ¿no? O idioma auxiliar, es que va a proteger todos esos dialectos o idiomas que se están perdiendo, porque se está forzando a la gente a aprender un idioma oficial o lo que fuese para que pueda comunicarse. Uh-huh. Pero alguien que vive en un pueblo perdido y que siempre habló solo ese idioma, pero que a la vez tuvo la oportunidad de aprender ese idioma auxiliar, ¿no? Si es que se establece en algún momento, va a poder ir a cualquier otro lado y poder comunicarse sin tener que aprender obligatoriamente el idioma donde vaya, ¿no? Yo qué sé, nos forzamos hoy en día a todos a aprender inglés porque por los negocios y por todo el asunto y la importancia quizás del inglés en el mundo, nos obliga un poquito a aprender ese idioma, pero no lo hacemos necesariamente porque nos nace y no es todavía un idioma auxiliar universal porque funciona en muchos países, pero no funciona en la gran mayoría del mundo. Entonces, tiene que ser realmente un acuerdo y que desde la primaria o lo que fuese, los niños vayan aprendiendo ese idioma auxiliar, aparte de su idioma local o de su idioma nacional, va a ser algo que va a cambiar realmente cómo funciona el mundo. Y el segundo punto, tú mencionaste la estructura de la frase, del idioma y cómo impacta. Yo estaba conversando con colegas que trabajan con el alemán o el japonés en las cabinas, en la interpretación, y es muy, muy interesante porque ellos, la estructura de la frase es muy diferente de la estructura latina. La estructura latina, tú empiezas a conversar de algo y sabes de qué están hablando, y entonces, ¿qué hace la gente? Interrumpe, porque ya sé lo que va a decir, entonces voy a decir algo. Mientras que el japonés o el alemán tiene el verbo al final de la frase. Tú estás obligado a escuchar lo que va a decir hasta el final,
para entender lo que quiere decir. Entonces no Sí. vas a interrumpirle. Y no es lo que ocurre en Francia, en España, en Italia, o sea, todos los países que tienen, o Sudamérica, todos los países que utilizan los idiomas basados en el latín, donde podemos interrumpir, y vamos a interrumpir, y vamos a interrumpirnos unos a otros, y va a ser parte de nuestra cultura. Entonces, el idioma mismo tiene un impacto en cómo la gente también se trata, se relaciona. Entonces, los alemanes, por eso también mantienen más distancia, son más pausados, y van a tener una conversación un poco más civilizada que nosotros los latinos, por la estructura del lenguaje. Entonces, es bien interesante el impacto que tiene eso. Y por eso va a ser importante definir, o sea, cuando definamos cuál va a ser ese idioma universal auxiliar, tomar en cuenta todos esos aspectos. Ahora, contestando tu pregunta. Ahora sí. Sobre por qué estudié interpretación. Nunca estudié interpretación, esa es la respuesta. Yo estudié finanzas. Ya. Trabajé un tiempo como administrador en una empresa de arquitectura, pero después de 5 años ahí me aburrí de la rutina, el papeleo y hacer lo mismo. Y dije, bueno, ¿cuáles son mis fortalezas? Y vi que tenía varias fortalezas. Una de ellas eran los idiomas. Entonces, después de un año de probar con otro proyecto, que eran crepes franceses, nada que ver, claro, tuve un carrito Bastante multi. Exactamente. Yo quiero, viene re bien con el mate, o sea. Avísame cuando lo retomes, por favor. Claro. Entonces, vi que tenía la facilidad con múltiples idiomas y me habían ofrecido varias veces, y hasta ese momento solo lo había hecho como voluntario, porque en las actividades bahá'ís lo que ocurre es que siempre hay gente de todas partes, y siempre hay necesidad de traducir algo a alguien. Entonces lo había hecho desde que era un adolescente, al francés o al inglés o al portugués cuando era necesario. Ayudaba a que los amigos se entendieran en una conversación, en una charla, una reunión. Entonces, para mí era totalmente ya parte de mí, algo innato. Y lo que ocurre con la interpretación es que en general cuando hablamos utilizamos solo una parte de nuestro cerebro. Y cuando estás haciendo interpretación, sobre todo en la simultánea, estás obligado a utilizar los 2 hemisferios del cerebro al mismo tiempo. Porque estás escuchando y hablando, procesando los 2 procesos, o sea, las 2 cosas a la vez, ¿no? Y eso obliga, hicieron unos análisis para ver justamente el impacto en el efecto en las neuronas y todo eso, y es realmente un movimiento sin fin en el cerebro por estar usando los 2 hemisferios a la vez. Entonces, bueno, yo creo que no es algo que puedes aprender, pero en general es algo también que tiene que ver con cómo aprendiste los idiomas, qué tanta facilidad tienes en el manejo. Entonces puedes ser bilingüe, pero no poder hacer esa interpretación porque no logras hacer esa conexión entre los 2 hemisferios para poder hablar y escuchar a la vez. Interesante. O sea que sos súper dotado, básicamente. En pocas palabras. O tiene una buena placa de RAM en su cabeza. Tiene un buen procesador. Sí. Ahora, bueno, quería un poquito complementar de todo un poco. Uno, lo que decía Marcelo de lo del idioma y cómo afecta esto la forma de ser. Tengo un ejemplo clásico que me pasa a mí con el inglés y el español específicamente. Es que tengo un amigo que está aprendiendo varios idiomas y él habla inglés nativamente y está aprendiendo español, esperanto, chino, o sea, está haciendo todo junto y está súper apasionado por esto. Me encanta hablar con él porque es una persona muy organizada en ese sentido y todo, pero lo que yo hablaba con él era una cuestión de cómo cambia culturalmente la forma de actuar ante una situación, específicamente, por ejemplo, cuando se rompe algo. En español, ¿qué decimos? Se rompió la lámpara, ¿verdad? En inglés, normalmente es alguien, póngase la persona, rompió la lámpara, ¿no? Entonces esa acusación, se ha hecho estudios inclusive de que hace más difícil perdonar por una situación por el uso de quién es el culpable de esta situación, ¿verdad? Cuando en el español hay muchos casos en el que con un tiempo uno se olvida inclusive de quién fue el que rompió, se acuerda de que pasó algo, pero no importa realmente quién fue. Eso es algo que siempre me encantó de eso. Y bueno, también un poquito hablando de la parte de
para mí lo lindo que es la palabra auxiliar, ¿no? Y cómo, teniendo la suerte de haberme criado en frontera con Brasil y cerca de Paraguay, aprender un poquito del guaraní, aprender bastante del portugués y bueno, mis abuelos en Canadá, aprendí inglés. Tengo los idiomas bastante mezclados en mi cabeza, pero lo que me gusta es lo profundo que son cada uno de los idiomas en diferentes cosas y cómo hay palabras inclusive que no tienen traducción. Y esas son una de las cosas que más me apasionan, ¿no? Es decir, por ejemplo, la palabra que se ocupa para, o sea, saudades en portugués no tiene una explicación al 100% en otro idioma. Y así, ¿no? Entonces, por eso yo creo que lo importante es de hablar de esto es auxiliar. Uno va a tener siempre esa lengua madre en el cual uno se va a sentir, como dice Marcelo, ¿no? Conectado, esa amistad directa con alguien al hablarlo en ese idioma, es como que automáticamente uno las interacciones, inclusive aquí en Estados Unidos, con los latinos, es automáticamente se convierte en amigos más rápido. Yo trabajo en un café y hay veces que viene un cliente que yo sé que es brasileño, entonces cuando viene yo le hablo en portugués y es una de las pocas personas que me dice buen día y saluda y sonríe y es antes de su café, que eso para mí ya es, o sea, saber que antes de su café está sonriendo es fuerte. Y bueno, y otra cosa también que me gusta esto de lo que estaba diciendo Gael de la parte de la interpretación, es, yo lo he intentado hacer varias veces, he intentado ayudar, como decía Gael, con las actividades ciertas veces, y es realmente es una capacidad mental que no es para cualquiera, pero también tiene mucho, para mí, por lo menos en la forma de comprender cuál es el sentimiento que se está queriendo transmitir también. No, porque no es solo, en muchos casos, no es solo traducir las palabras. Cuando hay mucho por detrás de esas palabras, inclusive, y ahí está donde está el dolor este de tener algunas palabras que no tienen la misma traducción, y uno como intérprete a veces cuesta mucho tener que usar esa palabra que se ocupa, pero no funciona tan bien. A mí personalmente me duele, ¿no? Cuando alguien viene y dice, ay, tal cosa, y trato de traducirlo y no es lo mismo. Me pasa en la cocina, en el restaurante donde trabajo. Uno de los compañeros de trabajo es salvadoreño, la señora que hace la parte de las salsas es persa, la dueña es estadounidense y yo soy uno de los pocos que habla todos los idiomas o un poco de todos los idiomas, entonces estoy como tirando acá para allá y ayudándole, mando los mensajitos a la dueña desde el celular del latino porque él no sabe mucho inglés, entonces le ayudo yo y se siente tan hermoso poder ser ese vínculo de conexión que espero pronto lleguemos a esta decisión de qué idioma es el idioma auxiliar para que haya más gente que pueda hacer esto en un principio y después eventualmente el mundo entero tenga esta capacidad de comunicarse abiertamente y de conectarse más rápido, hacer amistades más sinceras más rápido, ¿verdad? Benjamín, quizás sobre eso, por eso es Ujú. que se llama interpretación y no traducción. Exacto. La traducción es escrita y es bastante literal, mientras que la interpretación implica también expresar lo que está detrás de lo que está intentando decir alguien, que a veces con las palabras uno queda corta si uno traduce simplemente una palabra por otra, a veces hay una expresión que va a ilustrar mucho mejor lo que estás intentando traducir que... Ujú, ujú. Y además puedes cobrar un poquito más. Claro, porque Que no hay traductor de Google ahí para ayudarte. No. Y Google, no, bueno, no voy a hacer comentarios, pero... Le tocaste la llaga. Pasamos a otro tema. Ahí se nota que le tocaste la llaga. Llevo 12 años haciendo interpretación y traducción y te puedo decir que Google todavía no alcanza. Eh, ¿Quieres lo que, comentar algo? No sé, bueno, Shamin, dale. no, lo que iba a decir de que también tenés que dar la charla esa un ratito del cerebro, esto, para decir, bueno, y por eso te cobro un poquito. Claro. Pero sabes que he tenido clientes, sorry Nico, pero he tenido clientes que han intentado, por ejemplo, en los ministerios, que, no, yo soy bilingüe, yo voy a hacer la traducción de todo. Se meten ahí 5 minutos, 10 minutos y salen corriendo, huyendo, ¿no? Con dolor de cabeza. Claro, porque no, o sea, si no estás acostumbrado es una locura, ¿no? Y si no tomas agua suficiente, no te hidratas, entonces tu cerebro se funde, simplemente ahí, caput. Buen dato. Hay que tomar agua, gente. Nico. Sí, quizás
comentar que respecto entonces como a lo que ha dicho cada uno de ustedes, de alguna forma el poder tener este idioma auxiliar universal nos ayudaría en ese como avance. Y yo creo que quizás por eso uno como de los últimos principios que hemos visto, como cuando hablamos de la igualdad entre el hombre y la mujer, la libre expresión de la verdad, la armonía entre ciencia y religión, o sea, como si vamos hacia de verdad todos los otros principios, nos damos cuenta que como este avance hacia la unidad también se manifiesta justamente en la forma en que nos expresamos, en este caso es el idioma, ¿no? Entonces no solamente las acciones de todo tipo como lo hemos visto, con todo tipo de personas y eventualmente todo tipo de culturas y demás, sino como que la podemos llevar a la materializar en un idioma en el que nos expresemos, de modo que no exista como ese sentido de repente de superioridad o esos egos que de repente se pasan como a llevar de alguna forma, porque puede pasar de que no, ¿sabes qué? A mí no me gusta este idioma, no quiero hablar, o esas rivalidades que existen entre países en temas como muy materialistas, ¿no? Así que, por ejemplo, este país no se lleva, entonces no me gusta hablar ese idioma porque no me llevo con ese país, o etcétera, etcétera. O sea, hay muchos ejemplos, entonces es interesante cómo al llegar a la concesión, ¿no? De este idioma auxiliar universal, uno deja como de lado esos temas, toda esa carga, ¿no? Que habíamos también antes, que uno al dejar toda esa carga como emocional, cultural y demás de lado, como que se abre la posibilidad como de esa unidad universal. Y eventualmente entonces a través de este idioma y esta como concesión, uno dejaría y rompería como todos esos paradigmas que han existido desde siempre por las rivalidades, por temas de guerras, por temas comerciales, por, bueno, un montón de situaciones, ¿no? Entonces quizás es interesante cómo esa concesión nos ayudaría a romper como con esos egos, con esas como barreras y dejaríamos muchos prejuicios atrás, ¿no? ¿Cómo se llama? Hay un, Ah, no, hay, no, sí, ese, ¿cómo un- se llama así? no, no, hay un comediante a mí, muy, muy gracioso, y es interesante cómo a través del idioma se generan ciertos prejuicios, porque este comediante es un indio que está ahí en Estados Unidos, y él justamente, no me acuerdo ahora el nombre, ahí parece que también me lo conoce, y él entonces empezaba a decir, mira, si yo les hablo de tal manera, que se imaginan, y de repente entonces él decía una frase en ruso, o decía una frase en alemán. Entonces como que dice, bueno, cuando tú dices esta frase, como que te imaginas a alguien que te está como retando, ¿no? Como que alguien que está enojado. Y era como una frase así como, no sé, te amo en alemán. Ujú. Entonces como es interesante cómo él planteaba dentro como esa rutina, ese stand-up comedy, de que hay muchas emociones, muchos prejuicios también asociados a los idiomas por temas de películas, por temas de muchas cosas, ¿no? Entonces es interesante cómo de repente uno podría dejar de lado esos prejuicios o todas esas cosas que ven, toda esa carga, teniendo como esta como alternativa por la cual comunicaríamos, ¿no? Ujú. Algo que quería, que ahora se me acaba de ocurrir es, no lo había visto de este modo, pero también es como a leer una cita de los escritos, que Abdul Baha, el hijo de Bahá'u'lláh, el fundador de la fe, dijo que cuando se adopte este idioma auxiliar, solo necesitaremos aprender dos idiomas, o sea, nuestro propio idioma nativo o materno y el auxiliar. Y eso de por sí ya te saca un montón de trabajo de encima realmente, ¿verdad? Porque ahora, claro, porque ahora mucha gente, claro, lo que estaba diciendo Shami, o sea, tiene un amigo que está aprendiendo varios idiomas, porque para que sea más fácil el tema de compartir con otra gente de diferentes culturas. Pero el día que se establezca este idioma universal auxiliar, solo estaremos obligados o sea, solo necesitaremos aprender dos idiomas. O sea, mucha energía nuestra vamos a poder usarla y encauzarla para otros motivos. Entonces, la cuestión, el aspecto práctico también de esto es algo indiscutible, realmente. Y algo que también pensaba con relación a lo que mencionamos con relación al episodio anterior y sobre la eliminación de los extremos de riqueza y pobreza. Eh, Uno, al escuchar como este principio, uno piensa, o sea, ¿qué tiene esto de espiritual? No es como muy espiritual, ¿verdad? Pero al hacer este análisis, como estamos haciendo, de las implicaciones de llegar a adoptar un idioma auxiliar, universal,
o sea, es totalmente lógico realmente y tiene un gran alcance espiritual. Es para lograr la unidad de la humanidad, ¿verdad? Y tenemos que ir cerrando ya el tema y solo para que Ya mentalmente empezó Cronos. vayan, así vayan haciendo llegando a sus conclusiones. Quería también o sea, lanzar esta pregunta, porque en realidad todavía no tenemos la respuesta de cuándo se llegaría a adoptar este idioma, ¿verdad? En realidad no hay como, nadie ha puesto una fecha, ni no se sabe con certeza. Lo único creo que en los escritos dice es que va a ser el día que se adopte este idioma, va a ser como un signo bien evidente de la madurez de la humanidad, ¿verdad? Entonces, pero ¿cuándo llegará esta etapa? Estamos ya a puertas de llegar a esto, o no hay una respuesta todavía a eso, pero que tengamos claro que la idea es establecer este idioma eventualmente para lograr todo lo que hemos mencionado hasta ahora. Entonces, queridos amigos, Shamim, ¿quieres decir algo? Sí, bueno, yo quería decir en relación a tu pregunta, me parece que estamos tan cerca y tan lejos a la vez. Por qué digo esta? O sea, tan cerca es porque automáticamente tenemos ciertos idiomas que, como dijo Gael, se están empujando por cuestiones económicas y cuestiones de negocios y cosas, como el inglés, que se está empujando y que casi todo el mundo lo está aprendiendo como un pseudo idioma auxiliar, pero estamos tan lejos de quitarnos ese ego de decir, lo voy a hacer para poder comunicarme con el mundo y amar a todos más fácil y todo. Esa parte es lo que por ahí nos falta mucho y está la parte esta de decir, no, pero mi idioma es más lindo. Mi idioma más lo otro, la música en mi idioma suena mejor, cosas así. Y que yo creo que también esto va a ser parte del primordial en la parte de lo auxiliar, es que no se mueran las artes en los idiomas nativos, porque van a seguir existiendo. No es que vamos a matar el idioma y decir, no, todos hablamos X idioma y listo. Pero eso va a ser lo que por ahí haga que otras personas sigan interesadas en querer aprender los idiomas, todos los idiomas que existen. Porque hoy día, por ejemplo, yo estoy haciendo un esfuerzo grande de tratar de aprender francés. Me está yendo horrible, pero, pero estoy intentando. Es Eh, que elegiste uno facilito, ¿sabes? Bueno, bueno, como yo dije, yo ya tengo portugués, español, inglés, quería hacer uno que sea también que me cubra más países, ¿no? Es la parte práctica. Eh, pero una cosa que puedo decir es que aunque no entienda el 90% de lo que dice una canción en francés, suena hermoso, ¿verdad? Lo mismo que dicen del portugués, suena, ese tipo de cosas son sentimientos que yo creo que van a ser la razón, y ahí es donde por ahí el arte va a florecer de una manera completamente distinta a la que estamos haciendo hoy día, va a ser como el motivo por el cual la gente estudia ese idioma, van a ser las artes, y hacer algo tan lindo, decir, bueno, yo soy, como artista, ¿no? Por ahí decirlo, tantos millones de personas aprendieron francés por tal cantante o por tal cosa, que esas estadísticas no existen, pero todos sabemos de alguien que intentó aprender coreano por tal grupo que canta tal música o cosas así. K-pop. Todos sabemos que eres tú. Así es. Me encanta el K-pop. No, mentira. Bueno, amigos, conclusiones finales. Nico. Gracias el tiempo por es un darme tiempo tirano. para pensar. Bueno, yo creo que Mientras, ya, dale. Tuviste 30 minutos, Nico, para bueno. pensar. No, la verdad es que solamente como para cerrar, yo me quedo con lo que decía Marcelo, que es este tema de poder, claro, mantener esa esencia y eso rico que te da ese idioma nativo, ¿no? Y todo ese como impacto cultural que tiene ese idioma. Me quedo justamente con lo que decía Shamim, Gael, que justamente hay que buscar estas formas entonces de poder comunicarnos con los demás, ser como esta ayuda, no ser ese puente. Y entonces, claro, a través quizás como de este idioma nosotros pudiéramos también ser ese puente, ¿no? Y de una manera mucho más sencilla, porque en el caso, como decía, o sea, quizás le traduces a alguien de tal idioma a tal idioma y después de ese idioma al otro, y ahí de repente se pierden un montón de palabras por la sola interpretación. Yo creo que quizás eso también va a ser mucho mejor para poder también el día de mañana
lograr algún tipo de literatura, de música, de arte en general, todo, mucho que va a poder como llegar mucho más, ¿no? Porque quizás yo, como decían recién, para poder realmente entender, sentir quizás esa música, solo quizás si sé el idioma, a cierto porcentaje voy a realmente sentir quizás lo mismo, ¿no? Ujú. Probablemente. Entonces, quizás a través de este idioma nosotros vamos a poder lograr esa misma experiencia y rompemos muchas barreras de prejuicios, eventualmente, como comentaba anteriormente. Así que es una forma muy, muy buena en la que nosotros vamos a lograr ver esa unidad en diversidad. Ujú. Gracias, Nico. Gael, reflexiones finales. Quizás quería terminar con, o sea, no mencionamos mucho el tema del Esperanto, que fue un intento, Ujú. pero que Ujú. solo incluía los idiomas de Europa Occidental, no ni de Europa Mm. Oriental, ni de Asia, ni, ¿no?, de Medio Oriente. Por eso es que no funcionó muy bien, que fue un intento del siglo XIX, y yo creo que es un buen intento, con Ujú. una buena meta, pero no alcanzó. Quería terminar con una cita de Abdul Baha que dice, que no mencionamos recién, es el hijo de Bahá'u'lláh, fundador de la fe Bahá'í, que decía: debería formarse un congreso internacional integrado por delegados de todas las naciones del mundo, orientales así como occidentales. Este congreso crearía un idioma que pudiera ser aprendido por todos y todos los países resultarían sumamente beneficiados. Hasta que tal idioma esté en uso, el mundo continuará sintiendo la intensa necesidad de este medio de intercambio. La diferencia de idioma es una de las causas más fructíferas de desacuerdo y desconfianza que existe entre las naciones, que se mantienen distantes por la imposibilidad de comprender el idioma en la otra, más que por ninguna otra razón. Y ahí termina Abdul-Baha diciendo: si todo el mundo pudiese hablar una sola lengua, cuanto más fácil sería servir a la humanidad. Qué Es hermoso. bastante claro y elocuente realmente la cita, sí. ¿También reflexiones finales a agregar o ya? Eh, sí, gracias, Gabriel, por venir. No, realmente Gracias, gracias a hermoso. ustedes. Este es un tema que me apasiona muchísimo. De vuelta, como digo, no soy experto en nada, pero me apasiono por mucho. Eh, pero así es algo que, bueno, inclusive hay un par de literatura ficticia, que una de las razones por las cuales me apasiona mucho es el uso de esta ideología, de esta utopía que la ponen en esos libros, de decir un idioma en el que todos hablen. Orson Scott Card lo ocupa en los juegos de Ender, que él dice que todos van a hablar un idioma ante una amenaza externa en este mundo ficticio, todos hablan el idioma y lo llama el idioma común, ¿no? Eh, pero es algo que yo creo que ya está hace años, porque esto estábamos hablando de este escritor, lo escribió en el final de los 80, y ya se estaba hablando de esto. Va a llegar un momento, yo creo que estamos ahí, hay un empujoncito de llegar. Espero que sea durante mi época, mi vida, porque me encantaría ver, sí, sí, realmente me encantaría ver esto y decir, bueno, estuve ahí. Así, así es. Entonces, muchísimas gracias, Gael, por aceptar nuestra invitación para compartir de esta conversación en este living virtual. Lo que siempre decimos, estamos entre amigos como en un living, básicamente conversando. Así que muchas gracias, Gael, Nico, también muchas gracias. Gracias a Siempre, y ustedes. como decimos siempre antes de terminar, Gael, perdón. No, gracias a ustedes por la invitación y este espacio de compartir. Ya te tenemos en la lista de futuros próximos colaboradores para el programa. Así que, Futuras víctimas. así que estás avisado. Como decimos siempre, recalcar, pongan en práctica la búsqueda independiente de la verdad y continúen investigando acerca de este principio, porque como siempre mencionamos, esto es solo una pincelada de este tema. El tema es muy abundante, es muy grande realmente y solo esta es una primera aproximación a este principio de la fe tan importante. Así que, amigos, muchísimas gracias, queridos espectadores, oyentes en Spotify, en todas las plataformas. Y nos vemos en el siguiente episodio. Que estén bien. Chao, chao. Chao, gente. Chao, chao.